Muy buenos días, señores estudiantes. Reciban ustedes el saludo de su docente, doctora Bexabe Pico, Cátedra de Pediatría. En la clase anterior estuvimos mencionando todo lo concerniente al grupo de las neumonías a nivel de los niños en relaciones a edades pediátricas. La neumonía, al ser un proceso infeccioso, también tiene capacidad de provocar complicaciones como tal. Y ese es el tema que vamos a relacionarnos en la clase de hoy. Entonces vamos a hablar complicaciones de las neumonías y una complicación principal de ellas es el derrame pleural. Entonces el derrame pleural es una complicación de importancia porque cuando ya llegamos a este nivel ya ha avanzado mucho lo que concierne a la neumonía. Entonces, para que ustedes tengan una relación, ¿a qué se refiere el derrame pleural? Tenemos aquí lo que es la carina, la tráquea, la bifurcación de la tráquea que va a cada pulmón, y el pulmón está revestido por una membrana que tiene dos hojas, se llama la cavidad pleural. Entonces, esta cavidad pleural, si yo la abro, va a tener una pleura parietal, que es la capa exterior, y una pleura visceral, que es la capa que recorre internamente. Entonces tiene dos capas, la pleura parietal y la pleura visceral, que es la que está en contacto íntimo a nivel del pulmón. Y en medio vamos a encontrar lo que se llama la cavidad pleural. La cavidad pleural, que se encuentra ubicada en medio de estas dos láminas, es un espacio que tiene terminaciones nerviosas. La superficie de la pleura normalmente es lisa, húmeda y semitransparente. Entonces, la cavidad pleural se va a encontrar entre la pleura visceral y la parietal, y al tener terminaciones nerviosas va a provocar dolor. Y el dolor que provoca al tener aquí inflamación es un dolor que se denomina en punta de costado. Entonces, ¿para qué sirve esta cavidad pleural? Si tiene dos hojas, en su interior tiene que tener una cantidad mínima de líquido para que permita el acoplamiento entre lo que son los pulmones y propiamente dicho la caja torácica. Es decir, permite un compliance o una expansión adecuada. La pleura también puede ser motivo de trastornos a nivel de los niños, motivando importante mortalidad, porque debido a estas situaciones es importantísimo que el niño reciba hospitalización. El líquido que encontramos en el espacio pleural oscila entre 0,1 a 0,2 mililitros por kilo, aproximadamente 5 a 15 mililitros. ¿Qué características tiene el líquido que se encuentra aquí? Esta es la pleura, los pulmones, lo que es la bifurcación, los alvéolos, los bronquiolos, y aquí encontramos la pleura. Esta pleura normal, con sus dos hojas, visceral y parietal, es el espacio pleural que queda normalmente. Tiene características y va a ser de un color claro, es inodoro y tiene bajo contenido de proteínas, menor a 1,5 gramos por decilitro. Este contenido del líquido pleural se encuentra dentro de las dos cavidades y permite que ambas pleuras se lubriquen y funcionan como una sola unidad. Cuando encontramos alteración patológica a este nivel, el acúmulo de otro tipo de secreciones es lo que conocemos con el nombre de derrame pleural. La cantidad de líquido que se amontone de derrame pleural va a tener relación directa entre la filtración y la absorción del líquido en el interior de la cavidad de la pleura. Entonces, esto más o menos es una relación para que se permita entre las dos placas, el espacio pleural, estas son las dos placas, la pleural y la visceral, para que mantenga una formación de absorción del líquido pleural y mantenga un equilibrio de acuerdo a la ley de Starling. Tenemos la pared torácica y la pared del pulmón. A nivel del pulmón, tenemos el capilar pulmonar y en la pared torácica el capilar sistémico, y aquí el espacio pleural. Miren ustedes, tienen que estar las presiones casi idénticas para que se mantenga un gradiente de presión adecuado en el espacio pleural. Y para esto influye la presión osmótica, que está regulada por el agua, y la presión hidrostática, también en centímetros cúbicos, regulado por el agua, ¿no? Entonces se tienen que mantener niveles exactos para que haya una presión de filtración de 34 a 43 y una presión de absorción de 32 a 24. Aproximadamente es la cantidad que se trata de emitir para que mantenga una buena homeostasis a nivel del líquido pleural.
Entonces, este movimiento del líquido pleural entre ambas hojas, parietal y visceral, va a estar determinado por la presión hidrostática y la presión osmótica. También influye el drenaje, el drenaje linfático y hay alteración de, cuando se altera uno o varios de estos elementos, dará como resultado una acumulación excesiva del líquido en el espacio pleural. Y también podemos encontrar como patológico, porque ya vemos las características del líquido pleural, un drenaje linfático motivando un líquido blanquinoso, lechoso, que se denomina quimo. ¿Por qué ocurre el derrame pleural? Normalmente ocurre cuando hay un poder de absorción mayor al de filtración. Entonces, la pleura, que es un espacio que está ocupado por una mínima cantidad de líquido, pues recibe mayor cantidad de líquido porque hay mayor capacidad de absorción. También ocurre cuando la formación supera a la eliminación y entonces este líquido va a acumularse siendo motivo de los siguientes cambios a nivel del balance de las presiones hidrostáticas y oncóticas y por alteración de la reabsorción de líquido por obstrucción de lo que es el drenaje linfático. Derrame pleural propiamente dicho. Se define al derrame pleural como un aumento o como un acúmulo de líquido pleural. Es decir, existe un exudado fibroso en la superficie de la pleura y va a motivar un derrame exudativo de líquido seroso en la cavidad pleural. Normalmente decíamos que esto tiene mililitros por kilo de peso, pero solo hay entre 4 a 12 mililitros de líquido en el espacio pleural. Pero si esta formación de líquido supera a la eliminación, se va a acumular el líquido y se va a amontonar lo que se denomina derrame pleural. Normalmente se asocia el más frecuente, que es el derrame paraneumónico, pero también un derrame pleural puede ser motivado por infecciones pulmonares, enfermedades inflamatorias, lupus, neoplasias primarias de pulmón o metástasis. De inicio es asintomático hasta que este líquido se empiece a amontonar en grandes cantidades suficientes como para motivar compresión y opresión, pudiendo ocasionar como primera manifestación la disnea y el dolor punta de costado en el paciente. En el cuadro clínico, ¿qué encontramos? El paciente está disneico, presenta taquimia. Si yo oculto, voy a encontrar el roce, o sea, el frote pleural, que semiológicamente me identifica al roce de ambas pleuras, de las hojas de la pleura. La matidez a la percusión, porque se está amontonando el líquido en este nivel, y entonces se transmite como matidez a la percusión. La tos, que por lo general tiene que ser seca, puede ser seca, el tiraje y la cianosis. A la ocultación voy a encontrar los ruidos respiratorios van a estar ausentes o disminuidos. Puedo encontrar roncos y crepitantes cuando la neumonía es extensa. Y puedo radiológicamente apreciar un aumento de la densidad homogénea que borra completamente la trama normal del pulmón subyacente, obliterando sobre todo los ángulos postofrémicos. Si yo aprecio esto, puedo considerar que esto pudiera ser una gran neumonía. Y para poder diferenciarla, puedo aplicar otro tipo de rayos X con el paciente, una radiografía con el paciente en decúbito lateral con rayo horizontal, para lo que cuando el paciente se acueste, baje el líquido que queda a nivel de la pleura, normalmente baje su líquido al paciente lateralizarse y realmente verificar si lo que presenta es un derrame o literalmente solo es la neumonía. Ecográficamente nos ayuda a valorar la colección de derrame. Nos permite guiar la aguja de toracocentesis para hacer el drenaje torácico, que es el tratamiento si fuera necesario. Y además nos permite obtener muestra para diferenciar entre el líquido pleural y el engrosamiento de la pleura. Tomográficamente puedo identificar tabiques, si el derrame está tabicado, o ver alteraciones en el parénquima adyacente. Saco muestra para estudiar el líquido que obtengo de la pleura porque puedo obtener diferentes tipos de líquidos. Me permite diferenciar si este líquido es un exudado o es un trasudado. Realizo un cultivo para ver bacterias, para ver si es micótico o es bacteriano. Y también hago la tinción de Gram, que me va a dar un resultado inmediato si es un Gram negativo o un Gram positivo. Y haciendo un análisis bioquímico me permite identificar exactamente el tipo de bacteria. Aló, dígame. Dígame. Tiene que curarlo. Ya no es culpa mía, porque tiene que curarlo. Debe curarlo.
Entonces, y también dentro del líquido yo puedo estudiar lo que es las proteínas, la glucosa, la amilasa, la deshidrogenasa láctica y el análisis histológico y el pH. De esta forma completo el estudio íntegro a qué corresponde este líquido que se ha amontonado de forma normal a nivel de la pleura. Y podemos encontrar diferentes tipos de derrame pleural y su relación con la pleura. Por ejemplo, vamos a encontrar trasudados, exudados, el hemotórax y lo que les hablaba del quilo, que es el quilotórax, o sea, cuando hay la presencia de la linfa que atraviesa la pleura. El trasudado se ocasiona porque la pleura se altera y aumenta la presión hidrostática capilar, disminuyendo la presión oncótica plasmática. Podemos encontrar trasudados en insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, síndrome ascítico edematoso. Exudados. La pleura está alterada y aún permite que aumente la permeabilidad capilar con escape de líquido y luego de proteínas. Esto lo podemos encontrar en enfermedades infecciosas y no infecciosas. Si son infecciosas puede ser un derrame paraneumónico, sobre todo en la primera fase que nos permite apreciar un trasudado. Luego progresa un acceso subdiafragmático, también lo podemos encontrar en una ruptura esofágica y en una sobreinfección post-toracotomía. Si encontramos un exudado y es no infeccioso, es muy probable que corresponda a un lupus eritematoso sistémico o una artritis reumatoidea. Cuando hay hemotórax, es indiscutiblemente la causa por una erosión y vamos a encontrarlo en enfermedad tumoral o en traumatismos. Cuando la presencia es de un quilotórax, se debe a un drenaje linfático alterado y la pleura aparentemente está indemne. Lo encontramos en tumores, en linfomas, en traumas, en trombosis de la vena cava superior perinatal. Bueno, ¿qué complicaciones nos puede dar este tipo de situaciones a nivel pleural? Puede desaparecer rápidamente, sobre todo cuando yo realizo un tratamiento precoz y adecuado en una neumonía bacteriana. Pero si no se reabsorbe, si no se resuelve de manera con tratamiento de antibióticos para dicha neumonía, este líquido que se encuentra a nivel de la pleura puede tornarse purulento, pustuloso y provocar engrosamiento de la pleura con infiltrados persistentes, y este puede durar muchos meses. El tratamiento estará enfocado de acuerdo al tipo de enfermedad. Si el derrame es grande, habrá que hacer drenaje linfático a través de una toracotomía. Si se extrae más de 1 litro, se puede producir edema de pulmón por reexpansión. Si hay disnea grave, voy a tratar de hacer una toracocentesis repetida o dejo un drenaje con tubo de tórax para que esté eliminando. Utilizo analgésico después de las intervenciones y obligadamente tengo que utilizar oxígeno suplementario y antibiótico terapia específica hasta que me regrese el cultivo identificándome la causa o la bacteria que esté afectando a esta pleura. Diferencias entre trasudados y exudados. Esto es el líquido pleural normal, como mantiene de acuerdo a la ley de Starling. Debe estar aumentada la hidrostática y disminuida la oncótica, para que haya aquí el mantenimiento de este líquido normal y está dado por las proteínas del plasma sanguíneo. Cuando encontramos un trasudado, vamos a apreciar que la presión hidrostática se encuentra aumentada y por lo tanto disminuye la presión oncótica y entonces empieza a salir líquido, permite el líquido salir de la pleura. Cuando encontramos que es un exudado, vamos a ver que esto es por motivo inflamatorio y va a haber una vasodilatación que va a permitir que la permeabilidad se aumente, motivando la extracción de líquido. Entonces, esta es la clasificación de los derrames. Se clasifican en derrames por trasudados y por exudados. Y tienen importancia práctica porque de acuerdo a ello yo puedo conocer la causa principal, primaria o secundaria de las enfermedades que generan su mecanismo. Bueno, cuando tenemos un trasudado, el derrame contiene el nivel de proteína que contiene el derrame es menor a 3 gramos por decilitros. Y se produce cuando hay presión de filtración de las pleuras superior a la presión de la absorción, motivado por un aumento de la presión hidrostática capilar, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas, hipervolemia, síndrome de vena cava superior.
o disminuye la presión oncótica plasmática en caso de una hipoproteinemia, un síndrome nefrótico, una ascitis o un hipotiroidismo. También cuando hay aumento de la presión pleural negativa, como es el caso de las atelectasias u obstrucción de las vías aéreas superiores. La característica es que el aspecto es transparente o ciquino, no hay inflamación, la celularidad es muy escasa y de predominio de monocitos, por lo general es bilateral y no presenta coágulos. Cuando hay el manejo específicamente, como en este caso, se corrige la patología de base. En el drenaje se requiere a veces, varias veces, el drenaje para que alivie los síntomas que motivan este tipo de trastornos. Hay que administrar diuréticos y la posterior evacuación del derrame siempre se resuelve esta complicación con un drenaje adecuado, porque el desequilibrio fisiológico es sistémico y por lo tanto no va a afectar a lo que es la pleura. Y estos son los tipos de líquidos que encontramos en un exudado para diferenciar un exudado de un trasudado. El aspecto en el exudado es turbio opaco, en el trasudado es transparente. La celularidad, exudado predominan polimorfos nucleares y piocitos, en el trasudado es linfocitos o otras células mononucleares. El exudado tiene más de 3 gramos de proteínas y el trasudado menos de 3 gramos. El LDH está mayor a 200 y menor a 200 en el trasudado. El pH es menor a 7.20, en el trasudado no se altera. La glucosa es menor a 60 miligramos o puede ser normal en el exudado y en el trasudado es mayor a 60 miligramos por decilitros. Colesterol en el exudado es mayor a 60 y en el trasudado es menor a 60. El exudado, hablábamos que lo que es las proteínas se encuentran mayor a 3 gramos y es lo que va a ocurrir normalmente, pues hay aumento de la presión hidrostática y disminución de la oncótica. Entonces permite la fuga de líquidos. Va a haber aumento de la permeabilidad capilar con escape de líquidos y por lo tanto escape de proteínas. Ocurren enfermedades bacterianas como el derrame paraneumónico, donde hay predominio de los polimorfos nucleares. También puede motivarse en otras infecciones como son la tuberculosis y la micosis. Si esto ocurre como una enfermedad no infecciosa, quien lo da son las colagenopatías o los linfomas, y ahí el predominio va a ser de tipo linfocitario. También podemos encontrar provocado por medicamentos como la nitrofurantoína, el metotrexate, la ciclofosfamida y la bromocriptina. La característica es que va a ser unilateral, a diferencia del otro que era bilateral. El aspecto es turbio opaco, puede formar coágulos y se acompaña de aumento de la LDH. El derrame puede ser secundario a tuberculosis y entonces se va a elevar la enzima adenosin deaminasa. El líquido se aspira y se colecta en un recipiente cerrado por la presión, ¿no? Al descomprimir va a un ambiente cerrado. En ocasiones, para poder establecer el diagnóstico, se realiza una biopsia de la pleura con una aguja o a cielo abierto. Bueno, cuando hablamos de un hemotórax, es la presencia de sangre a nivel del espacio pleural. Este derrame de contenido hemático es producido porque la pleura se erosiona. ¿Pero por qué se erosiona la pleura? Por enfermedades tumorales o traumáticas o por trastornos de la coagulación. Por lo general, miren cómo se empieza a acumular el hemotórax en grados de hemotórax, grado A, grado B y el grado 3, grado C. Es el más complicado. El hematócrito alcanza o supera 50% del hematócrito medido en sangre periférica. En estos casos, pues hay que colocar un tubo de drenaje para cuantificar la magnitud del sangrado, como ustedes aprecian aquí, y posibilitar una mejor evacuación, porque aquí se puede provocar fibrosis, entonces esto disminuye el riesgo de fibrosis. El tubo se debe de retirar una vez que cese el sangrado para impedir una sobreinfección. Y la toracotomía debe ser realizada de inmediato si el sangrado persiste de una manera agresiva. Quilotórax. El quilotórax, pues, es la presencia de linfa. Su contenido es linfa y está originado por un drenaje linfático alterado. ¿A qué se debe? A una lesión del conducto torácico, alteraciones congénitas del conducto arteriovenoso linfático, a obstrucción de los vasos sanguíneos o de la vena cava superior por masas o por tumores o por linfomas. La característica es que es de aspecto lechoso, su contenido celular tiene mayor de 1000 células por mililitros
más de 80% de linfocitos, las proteínas más de 20 gramos por decilitros, y los niveles de triglicéridos mayores a 100 miligramos por decilitros, y obviamente es estéril. Va a producirse hiponatremia, acidosis, hipocalcemia, pérdida de linfocitos, especialmente los T, por lo tanto, incrementa el riesgo de sepsis y de infecciones. Entonces, el manejo del quilotórax se basa en el drenaje y una alimentación con triglicéridos de cadena larga, vamos a ver, porque esto ayuda. Aquí. El tratamiento, pues, en el drenaje hay que drenarlo con una alimentación con triglicéridos de cadena media o alimentación libre de grasa. El derrame paraneumónico es un derrame de tipo infeccioso. Es un derrame de tipo exudado que se debe sobre todo a una infección pulmonar por neumonía bacteriana o neumonía tuberculosa. Y el derrame paraneumónico es la causa más frecuente de derrame pleural en pediatría. Abarca la complicación de las neumonías en un 40%. Y las bacterias que se involucran son el Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y el Streptococcus pyogenes. La clínica es similar a todos los pacientes que presentan neumonía bacteriana sin derrame de inicio: fiebre, taquimia, dolor torácico, expectoración, leucocitosis. Sin embargo, de acuerdo a la cantidad de líquido que se acumula, si es muy grande, van a empezar a aparecer signos de dificultad respiratoria como disnea, de esfuerzos o de reposo. La historia natural. En primer lugar, encontramos una fase de pleuritis seca donde hay una reacción pleurítica local. Luego empieza una fase exudativa de derrame pleural, luego una fase fibropurulenta, donde migran los neutrófilos y hay disminución de la fibrinólisis, y luego la fase organizativa, donde los fibroblastos crecen en el exudado a partir de las superficies pleurales parietales y viscerales. Entonces, depende del momento en que se encuentre el tipo el momento en que se encuentre la fase de que se esté emitiendo la evolución del derrame, es la importancia para iniciar el abordaje diagnóstico y el abordaje terapéutico. Porque si yo lo encuentro en esta fase pleurítica seca y solamente administro antibiótico, no va a haber mayor problema. Pero si yo lo encuentro en esta fase avanzada, es probable el abordaje tiene que ser terapéutico diferente, por ejemplo, un drenaje con toracotomía. Incluso dependiendo del nivel, puede ser, dependiendo de la cantidad y del nivel, puede ser antibióticos o el drenaje completo. Dentro de la fase, si es en la exudativa, la fibropurulenta o la organizativa, miren cómo puede ser el tratamiento y el manejo. El cultivo, si ya obtengo en las últimas dos fases, y el manejo en la exudativa, antibióticos. Si es fibropurulenta, drenaje y antibióticos sensibles para microorganismos fibrinolíticos. Y si ya es organizativa, debo de hacer antibióticos más drenaje pleural y en ciertas ocasiones pleurectomía. Y el factor de la vacuna. Ya, ya está el factor. Ya. ¿Y quiere que vea la transferencia? ¿Qué cuenta? Ya voy a ver. En el caso de la organizativa, que es la más complicada, este paciente debe ser vigilado completamente hasta que se recupere después de que se haya realizado pruebas de función pulmonar completas. Entonces, importante el examen físico, donde yo puedo descubrir aparentemente en qué fase se encuentra. Si encuentro solamente una neumonía limitada que empieza con un cuadro de derrame, esto es el tratamiento. A nivel de laboratorio es lo que voy a encontrar y lo manejo con antibióticos. La más crítica sería la fase organizativa, porque la fibropurulenta hago el drenaje con los antibióticos sensibles para los microorganismos fibrinolíticos y supero este cuadro clínico. Entonces, esto es en lo que concierne a lo que es una principal complicación de lo que son las neumonías, como son los derrames pleurales motivados por diferentes causas. Hasta aquí es la clase. Cualquier duda o sugerencia, pues estamos
para aceptarlas dentro del foro del aula virtual. Muchas gracias. Pasen